Me llamo Miguel y soy de León, Guanajuato. Desde que era niño, mi madre me inculcó la devoción a San Juan de los Lagos y cada año hacíamos la peregrinación para agradecer todos los favores que recibíamos. Sin embargo, en una ocasión decidí hacer aquel viaje solo y a pie, como manda la tradición. Luego de horas caminando bajo el sol abrasador, mis pies me dolían y el cansancio pesaba sobre mis hombros, pero cuando alcancé a ver las torres de las iglesias a lo lejos, sentí alivio pues ya estaba cerca. Sin embargo, al llegar al último tramo, una anciana apareció a mi lado. Esta tenía el cabello blanco y desordenado. Su espalda estaba encorvada y vestía totalmente de negro, con ropas tan antiguas como sus ojos hundidos y cansados. Joven, me llamó con una voz temblorosa. Vengo desde muy lejos. Mis pies me duelen mucho y solo me falta un poco para llegar. ¿Me harías el favor de ayudarme con mi costal? Aquel era un bulto pequeño, pero cuando lo tomé sentí que pesaba demasiado, como si llevara piedras adentro. Claro, señora, le respondí cargándolo con esfuerzo, y así avanzamos juntos hasta la iglesia. Pero cuando llegué a las escaleras y giré para devolverle sus cosas, la anciana ya no estaba. Miré a mi alrededor confundido, pues, ¿cómo podía haberse esfumado tan rápido? Y entonces, un pensamiento resonó en mi mente. Tenía que llevar el costal al sacerdote. E ignorando aquel extraño suceso, entré a la iglesia y me acerqué al altar donde el padre me miró con extrañeza cuando le expliqué todo lo que me había ocurrido. Hijo, ¿dónde encontraste esta cosa? Y cuando vació el costal en el suelo, un terrible escalofrío me recorrió por todo el cuerpo. Entre los pliegues de la tela cayeron un cráneo y varios huesos humanos. Inmediatamente me persigné mientras temblaba por la fuerte impresión, y entonces el sacerdote suspiró mientras decía en voz baja: no es la primera vez que pasa esto. Se dice que en este camino hay más muertos que vivos, y de vez en cuando piden ayuda a aquellos que son más sensibles, a aquellos que sí pueden verlos. Desde ese día, cada vez que veo a un peregrino cargar un bulto pesado, no puedo evitar preguntarme qué llevará adentro. ¿Serán sus pertenencias? ¿O quizás estará cargando los huesos de un difunto? Pesadillas, extrañas desapariciones y sucesos sobrenaturales son algunos de los temas que tocarán los relatos de esta noche. Y por ello, si tú eres susceptible al terror, te recomiendo que te pienses 2 veces si ver este y nuestros demás episodios. Pero si por el contrario, el terror es tu fuente de energía, tu pasatiempo y tu fascinación, te solicito que por favor apagues todas las luces, que escuches atentamente y que disfrutes. Ya saben que yo soy Elías Salazar y todos ustedes ya se encuentran en mi pesadilla. Por ilógico que esto pueda llegar a sonar, mi hijo desapareció dentro de un túnel de juegos de McDonald's y nadie me cree. Piensan que estoy loco, pero no lo estoy. Solo quiero a mi hijo de vuelta. Todo este lío comenzó porque mi esposa Karina y yo habíamos estado discutiendo como la mayoría de las parejas. Teníamos nuestros problemas, pero las peleas realmente afectaban a nuestro pequeño, a Emiliano, que solamente tenía 6 años. Yo solo deseaba verlo sonreír de nuevo y que no se sintiera mal por lo sucedido. Por eso se me ocurrió llevármelo a ese lugar. Oye, campeón, ¿quieres ir a McDonald's? Y él salió de la puerta antes de que pudiera agarrar mis llaves. Cuando llegamos al restaurante, Emiliano pidió unas papas fritas y un cono de helado, y yo solo me pedí un vaso de agua. Nos sentamos en un pequeño puesto al fondo. Mi hijo devoró su comida y luego corrió hacia el área de juegos. Tan solo unos segundos después, yo lo escuché decirme que fuera con él.
Él estaba de pie enfrente a uno de los túneles de colores con una sonrisa de oreja a oreja. Suspiré, me levanté y entré en el tubo detrás de él. Nos arrastrábamos juntos por la oscuridad. Emiliano giraba muy rápido, izquierda, derecha, izquierda, pero yo me mantenía justo detrás de él, viendo cómo sus calcetines de dinosaurio se deslizaban con rapidez. ¿A que no me atrapas, papá?, gritaba entre risas, y por un breve momento me sentí feliz. Feliz de verdad, pero entonces, tras un último giro brusco, algo pasó. Llegué a un callejón sin salida. Esto no puede estar bien, pensé. Yo había visto girar a mi hijo justo en ese punto, pero Emiliano no estaba. No estaba en ninguna parte. Solo quedaba una pared con pintura barata de la mascota del restaurante sonriéndome con una mueca exagerada. Algo en sus ojos, en su maquillaje, en su sonrisa dentada me puso la piel de gallina, pues era como si supiera algo que yo ignoraba. Mi corazón se aceleró, golpeé la pared, rasqué la pintura con las uñas tratando de encontrar algo, cualquier otra cosa, mientras gritaba una y otra vez, Emiliano. Pero solo el eco me respondió. El pánico me nubló la vista y, después de eso, no recuerdo muy bien qué pasó. Solo que de repente estaba rodeado de policías. Karina, ella estaba ahí llorando con la cara desencajada por la ira y el dolor. ¿Por qué no lo vigilaste?, me decía una y mil veces, y yo intenté explicarme, contarle lo que había sucedido, pero nadie me creyó. Los oficiales registraron cada rincón del área de juegos, pero no encontraron rastro de mi hijo. Luego empezaron a hacerme preguntas sobre mi relación con mi esposa, sobre si bebía. Y sí, esa noche me había tomado un par de cervezas, pero no estaba borracho. Sin embargo, el alcoholímetro dijo lo contrario. 3 meses han pasado desde entonces. Karina me pidió el divorcio. Dicen que estaba descuidado, que algo tuve que haber hecho mal, pero yo sé la verdad. He regresado a ese restaurante todos los días desde este incidente, pero el gerente sigue llamando a la policía. Según él, hago que los demás clientes se sientan incómodos, pero él no lo entiende. Nadie lo hace. Solo me siento en esa esquina y observo a los niños jugar mientras espero, porque sé que algún día, en algún momento, esto va a volver a suceder. Y cuando pase, cuando se repita, esta vez estaré listo y me creerán. Entenderán que mi hijo desapareció y que no hay una explicación lógica. Me llamo María Salazar y no tengo ningún problema si llegan a utilizar mi nombre real. Llevo viviendo en esta zona poco más de 30 años y hasta hace apenas unos pocos años los vecinos y nosotros notamos algo que desde siempre se escondía ante nuestros ojos. Resulta que a nuestro alrededor todo el tiempo han ocurrido cosas extrañas y sin explicación, como por ejemplo la lamentable desaparición de personas, entre ellos pequeños y pequeñas que vivían en casas cercanas, y algunos otros que no eran de por aquí, pero que de igual manera fue por estos rumbos que fueron vistos por última vez. Afortunadamente, en mi familia hemos sido simples espectadores y jamás nos ha ocurrido nada malo, aparte de algunos sustos. Pero bueno, vamos con lo que me trajo aquí, con eso que me llevó a escribir esta historia. El año pasado, por allá del mes de junio, en la mañana andaban por las calles algunas personas de cierta religión tocando las puertas y platicando sobre sus creencias. A nosotros nos tocaron la puerta 2 señoras y una jovencita
quien era hija de una de ellas. Yo no creo ni por asomo en ninguna religión, pero por respeto y educación, de cualquier manera atiendo a estas personas, ya que considero que lo único que hacen es dejar un mensaje de optimismo y de buena vibra para todos. Una vez se desocuparon de mi madre y de mí, nos dejaron unos folletos y siguieron con su caminata. Por lo menos aquí donde vivimos, estas personas pasan más o menos 1 o 2 veces cada 6 meses. No es tan frecuente que digamos, pero en esa ocasión, al día siguiente tocaron nuevamente la puerta de mi casa, lo que se nos hizo muy extraño, y más aún cuando nos dijeron que a 2 casas a la izquierda de la nuestra las había atendido una señora con su nieto y que habían quedado de visitarla ese día porque la señora de la casa se lo había pedido especialmente. A ellas les había conmovido muchísimo que el nieto de la señora, antes de que ellas se fueran, se despidiera muy emotivamente y también les dijera que por favor regresaran para volver a platicar. Luego de aquellas palabras, les pedí que me esperaran por un segundo y fui por mi madre a su habitación para que a ella le dijeran lo mismo que a mí me habían comentado. La cara que mi madre puso fue la misma que yo puse minutos antes. Caminó hacia la calle y les pidió que la siguieran. Yo también iba y entonces preguntó si ese era el lugar del que hablaban, donde aquella señora y su nieto les habían atendido. Sí, justo es aquí. ¿Por qué lo pregunta, señora? Mi madre y yo nos volteamos a ver, pero muy preocupadas e inevitablemente tuvimos que decirles que en esa casa nunca había vivido nadie. Se compró, sí, pero nunca se habitó porque la dueña vivía en otro estado y jamás habían vivido ahí. El único que frecuentaba la propiedad era el jardinero, quien la mantenía en buen estado, y es el único que tenía las llaves del lugar. Las mujeres no nos creyeron. No lo decían, pero se les notaba de forma exagerada, y les dijimos que entonces nos acompañaran a ver la casa más de cerca. Se asomaron por las ventanas y pudieron comprobar que no había ni siquiera muebles. La más joven de ellas, la hija de una de las señoras, se asustó mucho y caminó hasta la acera rezando en voz alta, porque inevitablemente aquello la había rebasado. Las invitamos a regresar a nuestra casa y le dimos algo de tomar a la chica para que se sintiera mejor. Estuvimos charlando con ellas alrededor de 1 hora y cada que pasaba un vecino, les platicábamos lo que habían visto, para que de esta manera ellos pudieran corroborar que efectivamente ese lugar estaba deshabitado. Ya entrando en detalles, las señoras se pusieron más pálidas porque afirmaban haber pasado al interior de la casa, y no solo eso, ellas aseguraban haberse sentado en la sala, haber compartido una taza de café y sobre todo haber tenido una muy buena plática con esa señora y con su nieto. Sus mentes estaban desbordando de miedo y una carga imposible de sostener. En ese momento, casi cometí el error de contarles todas las cosas que han ocurrido por los alrededores, pero guardé silencio, pues no deseaba empeorar sus estados de ánimo. Tenían la mirada tan perdida que casi puedo jurar que estaban en estado de shock. Ya con los minutos pasando, la mayor de ellas, una señora de avanzada edad, de la cual me reservo su nombre por aquello de que, obviamente, no tengo su permiso para meterla en esto, comenzó a quererle encontrar un sentido a lo ocurrido y dijo que probablemente eran las almas de esa gente y que estaban pidiendo ayuda para poder salir de ahí. Y por supuesto, todo aquello basándose en sus creencias y en su religión. Pero bueno, ya un poco más relajadas, llegaron otras personas conocidas de ellas, de su iglesia supongo, y así se marcharon. Por supuesto que entre ellos debieron haber conversado sobre lo ocurrido, ya que a la mañana siguiente, a la misma hora del día anterior, una vecina nos llamó y nos dijo que saliéramos a la calle, ya que varias personas, junto a las mujeres a quienes les pasó lo de la casa, estaban haciendo una especie de oración fuera de ese lugar. Un hombre de traje negro y sombrero, que al parecer era como su guía, estaba enfrente de todos ellos, diciendo algunas palabras en la casa en la que todo ocurrió. Eran decenas de personas. El hombre de negro tocó la pared de la casa y decía algo en susurros. Luego de varios minutos de que también todos los demás hicieran esa especie de oraciones, lentamente se fueron en varios autos. Y claro, antes de irse, las señoras que ya conocíamos se acercaron a saludarnos y nos dieron las gracias por nuestro tiempo y apoyo.
Nos comentaron que habían realizado una oración para ayudar a esas almas a descansar, la de la señora y la del niño. Luego de eso, nos dimos un muy sincero abrazo y se marcharon con los demás. Sí, llegué a pensar con toda seguridad que de nuevo las veríamos en algunos meses, cuando volvieran a realizar sus recorridos por las calles, pero me equivoqué. 3 días después nuevamente supimos de ellas, pero no como nos hubiera gustado. Las 3 mujeres que tuvieron la mencionada experiencia aparecieron en redes sociales y periódicos como desaparecidas. Y al día de hoy, ellas siguen sin aparecer, y en verdad me duele porque nadie que haya tenido que ver con algo extraño de esta zona ha aparecido nuevamente. Por si fuera poca cosa, el pasado miércoles escuchamos las sirenas de la policía desde muy temprano, y era obvio que había pasado algo en la colonia. Resulta que el jardinero que se encargaba de mantener esa casa en buen estado encontró tirado frente a la puerta que sirve para salir al patio trasero de esa casa al hombre de sombrero y traje negro, quien era el guía de aquellas mujeres y que fue el principal en las oraciones que se hicieron en ese lugar. Las autoridades dijeron que no hubieron marcas de violencia ni nada por el estilo y que su corazón solo se detuvo, pero eso nunca va a explicar cómo llegó ahí, cómo entró en una casa que se mantenía cerrada, tanto de puertas como de ventanas. Hasta ahora no comprendo qué pasó, qué fue esta experiencia, si se trató de un grupo delictivo o si tal vez, solo tal vez se trató de algo paranormal, algo que no pertenece a nuestro mundo, algo que propició todas estas desgracias. Sin embargo, este solamente es mi relato, mi propia pesadilla. Desde hace unas semanas me despierto cada madrugada a la misma hora, 3:33 de la mañana. No sé por qué, no hay ruidos, no hay pesadillas, solo abro los ojos y siento algo extraño, como si alguien me estuviera observando. La primera vez que pasó, pensé que solo era mi mente jugándome una mala pasada. Me cubrí con la sábana y volví a dormir. Pero la segunda noche la sensación fue más fuerte. Me quedé inmóvil con la respiración contenida y el aire se sentía pesado, espeso, como si alguien estuviera en la habitación. A la tercera noche, decidí dejar mi celular grabando con la cámara apuntando hacia mi cama. Pensé que si había algo, lo vería ahí, pero cuando revisé la grabación, la pantalla estaba completamente negra, después de unos minutos de haber empezado a grabar, como si alguien simplemente hubiera cubierto la cámara. Sin embargo, la cuarta noche fue diferente. Me desperté a las 3:33 de la mañana, pero esta vez no estaba solo. No me atreví a moverme, pero sentía una presencia. El aire olía extraño. Era una mezcla de humedad y algo podrido. Con un nudo en la garganta, giré la cabeza lentamente y ahí estaba. Un ser alto de piel ceniza, con ojos enormes y oscuros, emergía desde la sombra debajo de mi cama. Sus huesudos dedos arañaban el suelo de madera. Su boca llena de dientes irregulares se curvó en algo que intentaba parecerse a una sonrisa. Y yo intenté gritar, pero no pude. Mi garganta estaba seca y paralizada por el terror. Aquel ser inclinó la cabeza como estudiándome, y luego se arrastró lentamente hacia mí. Sus huesos crujían con cada movimiento, y entonces, estando a solo unos escasos centímetros de mí, mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, y me lancé fuera de la cama. Corrí hacia la puerta, pero cuando la abrí, lo que se supone que debería estar, el pasillo, no estaba. Solo la misma habitación con mi cama, y con ese ser parado al pie de ella, esperándome. Desde aquella experiencia, y durante cada una de mis noches, exactamente a las 3:33 de la mañana, despierto en esa misma habitación. Intento escapar, pero siempre vuelvo al mismo lugar, al mismo terror, a los mismos ojos observándome en la oscuridad. Y por ello, si alguna vez te despiertas en la madrugada sin razón,
Por favor, te pido que por favor, no mires debajo de la cama, no mires a tu alrededor, simplemente cierra los ojos e ignóralo, pues quizás solo así consigas evitar esta terrible maldición, pesadilla, o lo que sea que es aquello que hasta el día de hoy me atormenta.